Visualiza nacer entre la opulencia más extrema de Europa, envuelta en riqueza, dominio absoluto y un linaje que hacía temblar a cualquier monarquía del viejo continente. Figúrate poseer el mundo entero para acabar prisionera, borrada y tachada de demente por tu propia sangre. Así fue el trágico destino de la princesa Luisa de Bélgica, un relato que te atrapará el alma. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Antes de seguir, ponme acá abajo una única palabra sobre esa rabia que da ver a los poderosos pisotear a los más indefensos. Una sola palabra. Te leo en los comentarios. Todo empezó en 1858, cuando el Palacio de Bruselas vio nacer a Luisa María Amalia, la primogénita del rey Leopoldo II. Ese mismísimo soberano que, con los años, pasaría a la historia como un tirano despiadado y polémico, el verdadero autor de los horrores en el Estado Libre del Congo. Aunque en aquel entonces, Luisa era nomás la hija mayor, una chiquilla de mirada transparente criada entre lujos asfixiantes, reglas estrictas y bocas calladas a la fuerza. A esta mujer jamás la vieron como ser humano. Desde la cuna fue vilmente usada como un simple peón para los juegos de poder de su familia. Le armaron el destino desde que era una niña, con una única y cruel meta: venderla al mejor postor que le conviniera a los oscuros negocios de la realeza belga. A nadie le importaron sus sueños. La programaron para no anhelar absolutamente nada que se saliera del guión que la hipócrita corte ya le había impuesto. La entrenaron para agachar la cabeza, fingir sonrisas de revista y tragarse sus palabras. Así, su niñez se marchitó en un clima de crueldad perfectamente calculada. Leopoldo II fue un papá completamente ausente, al que le importaba muchísimo más exprimir sus colonias y hacer dinero que darles un abrazo a sus propios hijos. Por su parte, la reina María Enriqueta de Austria tenía un genio de hierro, pero igual vivía prisionera de las reglas machistas y cuadradas de aquel entonces. Aquella pareja real era un mero contrato de negocios, cero amor, y toda esa toxicidad terminó salpicando a las criaturas, congelándoles el corazón desde chiquitos. La muchacha se la pasaba analizando todo. Tenía una mente brillante y un corazón demasiado cálido para sobrevivir en ese palacio que parecía un auténtico témpano. Le apasionaba el arte sonoro, aprender lenguas y tener pláticas profundas, lejos del chisme real. Dominaba el francés, alemán, inglés y masticaba un poco de flamenco, algo rarísimo para una chica noble de aquella época. Poseía una chispa y una vibra que hoy la harían imparable, pero brillar no era parte del macabro plan familiar. A sus escasos 17 años, su papá ya andaba urgido buscándole esposo, tal cual si estuviera rematando mercancía para cerrar un negocio millonario. Buscaban al postor perfecto, cuna de oro, excelentes contactos en Europa y títere de Bélgica. Obviamente, si ella lo amaba o no, les valió un reverendo cacahuate. El boleto ganador se lo llevó el príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo-Kohari, un noble austrohúngaro de muchísimo peso. En apariencia, el tipo era el partidazo del siglo. Estaba en plena juventud, forrado en billetes, con propiedades de sobra y respaldado por una de las dinastías más pesadas y movidas de toda la región. Pero las apariencias engañan. Felipe era un sujeto explosivo, que tiraba el dinero a la basura y trataba a las mujeres con un desprecio repugnante hasta para esos tiempos machistas. La pobre casi ni lo topó antes de casarse. Cero romance, cero chance de conocer al verdadero monstruo. Puras citas tiesas, pláticas con guardaespaldas y sonrisitas de plástico. Así que, en 1875, con apenas 17 primaveras, la despojaron de su identidad para volverla la señora de Felipe de Sajonia-Coburgo-Kohari. Echaron la casa por la ventana con la boda. Toda la prensa amarillista europea traía el chisme en primera plana, aplaudiendo el teatrito con fervor. En las fotos de la época, ves a una chamaca preciosa, forrada en un vestido carísimo, parada junto a su flamante y aterrador marido. A nadie le cruzó por la cabeza preguntarle si estaba contenta. Ese tipo de cursilerías no existían en la podrida alta sociedad del siglo XIX. Ser feliz era un privilegio para los simples mortales. Las mujeres de la realeza solo servían para acatar órdenes y aguantar sin quejarse. Y así arrancó la verdadera pesadilla para Luisa, aunque la pobre no tenía ni idea. Puso un pie en su nueva jaula de oro dentro del imperio austrohúngaro, ignorando por completo que esa boda obligada era apenas el primer eslabón de unas cadenas malditas de las que le tomaría muchísimos años lograr zafarse. Ese imperio de finales del siglo XIX era un nido de contradicciones. De dientes para afuera, deslumbraba con el lujo apantallador de Viena, con esos teatros majestuosos y fiestones,
donde los ricos se daban la gran vida tomando champaña. Pero en el fondo, era una mafia elitista, asfixiante y súper cerrada que machacaba a cualquiera que se atreviera a ser diferente. Y adivinen qué, Luisa fue la oveja negra desde el día 1. Compartir techo con Felipe fue la mismísima pesadilla que su sexto sentido le había advertido durante las aburridas citas previas al altar. El tipo quemaba la lana a manos llenas de una manera tan estúpida que daba coraje de solo verlo, hacía su santa voluntad pisoteando a los demás, y trataba a su mujer no como a una pareja de vida, sino como a un mueble fino más para decorar su inventario personal. Los agarrones y gritos entre los dos eran el pan de cada día. Había una barrera de hielo tan inmensa entre ambos que a ninguno de los dos le nacía ni tantito intentar derribarla para salvar la relación. Con todo y eso, ella trató de dar el ancho y le dio crías a Felipe. Fueron 4 en total, aunque tristemente 2 de ellos fallecieron siendo unos bebecitos. Un golpe durísimo que por desgracia era súper normal en esos años, hasta en las cunas de oro. Los que lograron salvarse fueron Leopoldo y Dora. Esta madre adoraba a sus chamacos con un fuego brutal, dándoles el calor que su marido de piedra y su nefasto padre jamás le demostraron a ella. Sin embargo, por más que se desviviera por sus niños, ese hueco en el alma crecía a diario dentro de aquellas opresivas paredes de cristal. Luisa tenía demasiada chispa, mente brillante y urgencia de cariño real como para conformarse con las migajas y el desierto mental que era su relación marital. Su marido o la hacía menos o le llevaba la contra en todo. Ante la sociedad eran puros actores de telenovela vendiendo un romance perfecto que se hacía pedazos a puerta cerrada. Fue justo ahí cuando la princesa decidió salir a buscar a la calle el cariño y la atención que le negaban rotundamente en su propia alcoba. Y agárrense porque aquí viene lo fuerte. En pleno siglo XIX, una mujer de alcurnia que rompía las cadenas del matrimonio no era vista como alguien libre, representaba un peligro tremendo para las buenas costumbres. A los ojos de la sociedad persignada, la pobre mujer simplemente se había vuelto completamente loca. La primera gran bomba mediática traía nombre y apellido. Toda la prensa del viejo continente no dejaba de masticar el chisme. Combinando el morbo con un asombro descarado, hablamos del conde Mataček Keglevich, un militar croata que servía a las tropas austrohúngaras. Este hombre representaba el polo opuesto a su marido. Desbordaba pasión y ternura, y veía en ella a una mujer de carne y hueso, no a un simple adorno de palacio. Su romance arrancó en la década de 1890. En un parpadeo, el amorío se volvió el chisme más sonado entre los nobles vieneses. En los brazos de Gesa, la princesa halló muchísimo más que el cariño marchito que su propio hogar le escatimaba. Topó con un peligro latente para quienes la querían sumisa. Un compañero que le prestaba oídos y le daba su lugar, tratándola al tú por tú. Alguien a quien le valían los títulos rimbombantes y que jamás la juzgó como la niña rebelde del monarca Leopoldo II. Él contemplaba su alma desnuda. Por supuesto, semejante pasión saltó rapidísimo de las habladurías de pasillo hasta volverse un broncón a nivel gubernamental. Herido en su gigantesco ego, su esposo soltó todo su veneno, combinando el coraje de un macho dolido con una fría estrategia de poder. En su tierra natal, la realeza liderada por su propio padre recibió el balde de agua helada mostrando su verdadera cara. Jamás les importó su doloroso calvario marital. Para ellos, la mujer no era más que una tremenda piedra en el zapato que debían patear lejos para limpiar la imagen de la corona. Por si fuera poco, las deudas formaron un nudo ciego. Asfixiada por un destino impuesto, ella empezó a derrochar dinero a manos llenas. Sus lujos y paseos funcionaban como un grito mudo de protesta, ignorando por completo el abismo financiero. Y bueno, su amante tampoco sabía cuidar un solo peso. Juntos cavaron su propia tumba económica. Este desastre les cayó como anillo al dedo a sus enemigos, quienes ya afilaban los cuchillos en la oscuridad. Tras puertas cerradas en los palacios europeos, esos burócratas de cuello blanco movían los hilos de vidas ajenas sin preguntar absolutamente nada. Cocinaban a fuego lento una emboscada asquerosa. Ya la habían condenado al matadero sin siquiera pisar un juzgado, mientras ella vivía en la ignorancia total. Seguía aferrada a la ilusión de los corazones rotos que insisten en soñar. Pensaba, con dolorosa inocencia, que su cariño aplastaría al mismísimo sistema. El trancazo de realidad no tardó en llegar. 1898 fue la línea que marcó el precipicio sin fondo para esta mujer.
Atrás quedaban sus días de esposa de aparador que mendigaba a escondidas un pedacito de felicidad verdadera entre tanta opulencia vacía. Desde aquel maldito instante, el cuento de hadas se pudrió por completo, transformándose en una auténtica pesadilla. Es el amargo reflejo de cómo los de arriba te pueden hacer pedazos la vida mientras el resto del mundo calla cobardemente. El teatro arrancó con una demanda hecha a la medida, un cóctel letal de verdades a medias, puro drama y falsedades descaradas. Al pobre hombre lo metieron al bote, acusándolo de transar con papeles de dinero y firmas falsas. Según las malas lenguas legales, él se había colgado del apellido de la princesa para pedir préstamos gigantescos y clonar cheques. Aquella carpeta aterrizó ante los jueces con una rapidez que apestaba a corrupción, sobre todo con lo tortuga que solía ser la ley en esas tierras. Era obvio que algún pez gordo dio el dedazo para que despacharan el asunto en caliente y sin tentarse el corazón. Le dejaron caer 6 años picando piedra en una cárcel de la milicia. Un castigo bestial totalmente fuera de proporciones. El circo mediático dejó claro que esto olía a venganza pura. La advertencia estaba cantada. Quien se atreviera a proteger a la noble iba a terminar crucificado. Sin embargo, la peor puñalada no iba contra él. Mientras hundían a su enamorado, una soga invisible ya le rodeaba el cuello a ella. Su propia sangre llevaba rato tejiendo una red macabra por debajo del agua. Querían mucho más que simplemente romper un amorío incómodo. Aquel marido rencoroso, apadrinado por los emperadores y solapado por su mismísimo suegro en Bélgica, armó un teatrito legal que daba asco por lo cruel, pero que al mismo tiempo encajaba con una perfección diabólica. Su lógica era venenosa. Si la señora se había hecho de la vista gorda ante tanto desfalco económico, y además tuvo las agallas de ponerle los cuernos al marido frente a todos, la sentencia estaba servida en bandeja de plata. Estaba completamente zafada. Tildar a una dama rica de demente durante ese siglo era, literalmente, clavarle una estaca en el corazón frente a la sociedad. Ni siquiera ocupaban evidencias reales. Con untarle la mano a un par de doctores para que garabatearan unas recetas, el daño estaba hecho. Sumado al poder de los parientes y a jueces que se hacían locos, tenían la receta perfecta. Con ella, aplicaron todo el manual de la infamia. Corría 1898 cuando la encerraron en la clínica del Dr. Glott en un rincón fifí de la capital austriaca, famosísimo por sus manicomios de lujo. Ese era el basurero de oro donde la élite iba a botar a los familiares que ya les estorbaban. Jamás cruzó esa puerta por su propio pie y, por supuesto, le arrebataron cualquier oportunidad de meter las manos para defenderse. A sus 40 años, nadie trajo a un médico imparcial que comprobara si realmente se le habían botado los cables a la pobre señora. Bastó un miserable garabato de su verdugo en un papel para sepultarla. Aunque claro, ese hospital no pintaba como el típico penal mugriento. A simple vista no encontrabas rejas gruesas, cadenas de hierro ni custodios con rifles. Era una tortura con muchísima clase y por ende, el doble de sádica. La embotellaron en una prisión de cristal con enfermeras finísimas, patios preciosos y cuartos lujosísimos. Un infierno disfrazado donde respiraban, leían y recibían invitados a cuentagotas. Era una prisión sin escapatoria. El candado no era de metal, sino un perverso dictamen clínico. La princesa levantó la voz, redactó misivas, peleó por sus garantías y suplicó abrazar a sus pequeños. Se expresaba con una lucidez impecable, demostrando plena conciencia de la pesadilla que estaba viviendo. Tristemente, esos verdugos con bata blanca usaban su claridad mental para justificar su supuesto trastorno. Bajo el absurdo sistema clínico del siglo XIX, si el enfermo se quejaba con fuerza, solo avalaba su encierro. Un callejón sin salida. Callarse implicaba pudrirse en ese asilo para siempre. Alzar la frente y dar pelea, por otro lado, solo demostraba su supuesta locura. Resultaba imposible ganar un juego sucio cuyas reglas habían sido amañadas en su contra. Afuera, la brutal apatía del mundo seguía su curso, olvidando rápido a quienes son borrados del mapa. Felipe continuó manejando sus riquezas, mientras el rey Leopoldo II multiplicaba sus dominios africanos. La prensa del viejo continente sacó un par de notas morbosas del lío de Matachic y los embargos, así como del desastre nupcial de la monarca, para después cambiar de página rápidamente, pues el morbo exige novedad. Sus críos, Leopoldo y Dora, terminaron en las garras paternas. Arrancarle a sus pequeños, a quienes adoraba con el alma, fue la puñalada más despiadada. Esa impotencia de no tocarlos, la imposibilidad de contarles su verdad o adivinar las mentiras que escuchaban sobre su encierro vienés, es un dolor desgarrador.
una cicatriz muda que solo quien la padece logra comprender a fondo. La gran sorpresa para todos esos cómplices, llámense parientes o doctores de pacotilla, fue la inquebrantable resistencia de esta mujer. Debajo de esa falsa etiqueta de locura, latía un fuego imposible de apagar. Esa brillantez que tanto asustaba a su familia fue su salvavidas, su ancla a la cordura para dar batalla. Sin embargo, antes de poder vengarse, tragaría mucho más lodo. El tiempo en aquel manicomio pasaba con una lentitud asfixiante, convirtiendo la rutina en un auténtico infierno. El castigo no requería látigos ni cadenas. Te aniquilaban borrándote del mapa, volviéndote un fantasma. Seguía latiendo, reflexionando y padeciendo, pero para el resto de la humanidad ya estaba enterrada en vida. Un título nobiliario pisoteado, reducida a un mero archivo clínico y un divorcio tramitado por debajo del agua. Pero jamás soltó la pluma. Sus carceleros, por guardar las apariencias, le dejaron tener tinta y hojas, subestimando por completo el poder destructivo que tendrían los textos de una reclusa arrinconada. Toda correspondencia sufría una censura implacable y casi ninguna veía la luz, salvo unas cuantas afortunadas. Logró burlar los filtros de seguridad y contactar a gente dispuesta a dar pelea. Un recado clave acabó en las imprentas. Los reporteros de aquella época eran perros de caza, sedientos de cualquier chisme jugoso para reventar las ventas. El drama de la realeza traicionada y refundida en el manicomio fue el banquete perfecto para una sociedad morbosa. Las notas iniciales salieron tímidas, lanzando puras pedradas al aire sin atreverse a dar nombres, tirando indirectas cobardes, pero el alboroto ya había empezado. Y a la par, algo épico se gestaba en las sombras. El amante en desgracia, Gesa Matachich, causante indirecto de todo el teatrito, aún tenía cartas por jugar. Pudriéndose en la cárcel del ejército, el tipo no se sacaba a su amada de la cabeza, jurando venganza. Desde las rejas y sin un peso en la bolsa, armó un complot maestro que tacharían de locura absoluta. La movida sonaba facilísima en papel, pero llevarla a cabo era un verdadero dolor de cabeza. Querían arrancar a la mujer de su encierro a la mala, mandando al diablo a unos tribunales vendidos, manejados a su antojo por la misma parentela que la mandó crucificar, dejando como única salida jugársela por la libre. Al salir libre en 1902, sin perder un segundo, se arremangó para ejecutar su hazaña. Movió sus contactos, se aprendió las rutinas de los guardias del hospital de memoria, cazó los huecos de seguridad y reclutó a unos locos dispuestos a jugarse el pellejo por un rescate casi suicida. Ese escape de 1902 se convirtió, sin lugar a dudas, en la película de acción más espectacular de la realeza. Respaldada por su enamorado y un par de aliados, la cautiva se escabulló aprovechando una madrugada sospechosamente relajada donde nadie entendió jamás por qué los veladores andaban distraídos. Peló gallo con las manos vacías, dejando botados los lujos de cuna, vistiendo solo lo puesto y sabiendo que jamás regresaría. El chisme reventó por todo el continente. La prensa, que antes tocaba el tema de su cautiverio con pincitas, ahora soltaba encabezados crudos y directos. Una heredera belga de sangre azul acababa de pelarse del manicomio, donde su misma sangre la había refundido. Semejante chisme era un terremoto para esa fachada de pura decencia que la realeza europea cuidaba con uñas y dientes. Con el coraje atravesado de quien jamás recibe un no, Leopoldo II hirvió en rabia, mientras Felipe clamaba que regresaran a su mujer al loquero. El imperio austrohúngaro echó a andar toda su maquinaria diplomática para casarla, pues la pareja ya había puesto tierra de por medio. Brincaron fronteras a tal velocidad que dejaron claro que la huida estaba calculada milimétricamente, dejando a sus cazadores con la boca abierta. Anduvieron a salto de mata por semanas entre París y Suiza. Toda Europa se los comía con la mirada, dividida entre el morbo y el asombro. Dondequiera que pisaban, los diarios se daban vuelo sacando entrevistas, testimonios y toda clase de dimes y diretes. La princesa se expresaba tan lúcida que echaba por tierra, pedazo a pedazo, el cuento de la locura con el que su parentela quiso sepultarla en vida. Con una memoria afilada, relataba paso a paso el infierno de su cautiverio y todo el lodazal que la llevó hasta ahí. Sin embargo, respiraba una libertad de papel. Su salvación colgaba del hilo de no pisar tierras donde la justicia pudiera echarle el guante y de jamás echar raíces para que sus verdugos no la acorralaran. Era un escape perpetuo, brincando de posadas mugrosas a hoteles, usando nombres falsos.
un abismo comparado con la cuna de oro y los palacios donde alguna vez durmió. Aún con todo, era la primera vez en sus 40 y tantos años que realmente era dueña de su destino. Pero justo cuando la moneda parecía caer a su favor y pintaba para armarse una vida digna, el panorama se oscureció de golpe. Ser libre sin un peso es una ilusión, y sus ahorros, que antaño eran una fortuna gigantesca, se estaban esfumando en un abrir y cerrar de ojos. La plata compra alas, y la miseria te pone grilletes. Ese trago amargo le cayó de peso a una mujer que jamás fue educada para la cruda realidad fuera del castillo. Toda su vida había nadado en billetes sin mover un dedo, gastando a manos llenas sin saber de presupuestos, ajena por completo a cómo se generaba o se cuidaba ese imperio. Los lujos solo brotaban, tan invisibles y seguros como el oxígeno o los propios sirvientes, tan obvios como esos muros tapizados de seda, hasta que la llave se cerró. Al pelarse de la clínica, la chequera se le fue secando violentamente. Andar a salto de mata costaba un dineral, y su familia resultó implacable para congelarle cada centavo. Y vaya que ella era rica. Tenía tierras, alhajas invaluables y una tajada de la herencia que por pura justicia le tocaba. Sin embargo, un laberinto de trabas legales la separaba de su lana, orquestado con la misma hazaña enferma que usaron para encerrarla en el psiquiátrico. Felipe, su marido, tenía acaparada casi toda su fortuna, mientras que Leopoldo II, aquel monarca que volvió al Congo su rancho privado y esclavizó a millones, ni de chiste le iba a soltar feria para empoderar a la chamaca que lo traía en boca de todos. Al final, ella y su amante terminaron cayendo en París, que arrancando el siglo XX era el refugio europeo por excelencia para cualquier alma en desgracia que buscara borrón y cuenta nueva lejos de chismosos. La capital francesa tenía el don de tragarse a prófugos de cualquier calaña, fundiéndolos de forma natural con el folclor de sus calles y sin andar de preguntones. Ahí cabían por igual pintores muertos de hambre, nobles en la lona y rebeldes jugando al turista. La metrópoli los arropaba a todos con un valemadrismo tan fino que casi parecía compasión. Pero la vida parisina salía cara y los bolsillos ya estaban rotos. Desesperada, tomó un camino que hizo persignarse a la sociedad de entonces, pero que hoy, viéndolo a más de 100 años de distancia, se entiende a la perfección. Soltar la sopa y ponerlo todo por escrito. Lanzó sus memorias en 1921, bautizadas con un título que escupía puro resentimiento en francés, destripando sin piedad ni filtro su biografía, su boda, la jaula y la huida. Aquello no era lectura de cuentos de hadas. En esos tiempos, las de la realeza callaban y obedecían. Una princesa jamás sacaba los trapos sucios ni narraba tragedias con la garra de un soldado que vuelve del matadero exigiendo que el mundo entero despierte. El bombazo literario reventó tal y como ella soñó y su familia paniqueaba. Volaron de los estantes, rompieron fronteras y fueron la comidilla de cada cantina y reunión de postín, acaparando portadas y metiendo el dedo en la llaga sobre secretos asquerosos que los reyes de Europa querían dejar bien enterrados bajo la alfombra. Desnudó cómo usaban a los psiquiatras como matones de cuello blanco y cuestionó la nula voz que tenían las esposas dentro del maldito contrato nupcial. Trazó la línea entre estar loca de atar y ser un simple estorbo. Esa era la médula de su dolor, el clavo que transformó un chisme de ricos en un grito de justicia. Durante el siglo XIX y a inicios del XX, refundir a tu mujer en un hospital psiquiátrico era un arma respaldada por la ley y aplaudida por la sociedad, un comodín que padres, hermanos y esposos jugaban con una impunidad que hoy nos pone los pelos de punta. Y lo peor, sin demostrar una gota de demencia clínica. Bastaba toparse con un doctor que se prestara a firmar el teatrito a favor del patrón de la casa, solapados por un sistema hipócrita que tachaba de histéricas a las mujeres rebeldes antes que tragarse el orgullo de admitir que, de hecho, ellas tenían toda la razón. Aquella infamia destrozó a muchísimas más. Pero Luisa fue de las contadísimas que agarró sus privilegios, su apellido y el micrófono para gritarlo a los cuatro vientos. Se plantó con unos ovarios del tamaño del mundo, pisoteando para siempre esa fachada de muñequita rota y frágil que su parentela le inventó. Por si fuera poco, su pluma salpicó de lodo la figura de su padre, dejando a la corona belga sudando frío por las asquerosidades destapadas. Y es que para ese entonces, el viejo Leopoldo II ya traía a todo el planeta pisándole los talones por las carnicerías brutales que desató allá en el Congo. Escuchar a su propia sangre relatar con tanto hielo y desapego cómo ayudó a refundir en un manicomio a una mujer que gozaba de total lucidez, le daba un golpe bajísimo
y muy íntimo a la reputación de ese monarca, al que el tiempo ya le estaba cobrando factura sin piedad alguna. Sin embargo, publicar sus vivencias apenas le dio fama y unos cuantos centavos, dejándola hundida en su misma pesadilla. No podía tocar su herencia ni convivir libremente con sus niños. Ante la ley, seguía atada en matrimonio a Felipe. Esa maldita firma le regalaba a él un poder absoluto sobre ella, algo que repudiaba con el alma, pero que los jueces tercamente avalaban. El calvario jurídico que enfrentó para adueñarse nuevamente de su fortuna y su dignidad fue un camino eterno, que la dejó exhausta y con triunfos a medias. Geza jamás la abandonó. Esa entrega incondicional de alguien que se jugó el pellejo para rescatarla del hospital psiquiátrico y que ahora tragaba carencias junto a ella, a kilómetros de los lujos que alguna vez disfrutaron, hablaba volúmenes sobre la profundidad de ese lazo irrompible que habían forjado. Olvídense del clásico cuento de hadas. Lo suyo resultaba brutalmente real y enredado. Un apoyo mutuo, nacido entre los escombros de sus peores tragedias, la complicidad de un par de almas a las que la sociedad quiso hacer pedazos, pero que juraron resistir y sobrevivir a como diera lugar. En suelo parisino se les fueron haciendo blancos los cabellos, navegando esa ironía de ser fantasmas reconocidos por una fama que nunca pidieron. Al pasear, las miradas no faltaban. Ahí iban la aristócrata de Bélgica que huyó y su querido croata. Aquel viejo escándalo mutaba poco a poco en una genuina leyenda romántica cargada con todos los altibajos, los trancazos y la oscuridad que los romances de a de veras traen consigo. No obstante, al destino de Luisa aún le colgaba un buen tramo, y las páginas siguientes venían retacadas de nuevos despojos, peleas a muerte y un aislamiento sepulcral que jamás se habría imaginado al escribir sus recuerdos. Arrancando el siglo XX, la capital francesa vibraba con una efervescencia fuera de lo común, respirando en el aire que su realidad se estaba transformando a una velocidad que dejaba atrás a cualquier época pasada. De pronto, los motores le robaban espacio a las carretas, y el cine atiborraba los teatros regalando secuencias móviles que rayaban en lo mágico. Las exigencias feministas resonaban en cada rincón bohemio con tal fuerza que al gobierno conservador, aunque le pesara, no le quedó de otra más que empezar a escuchar. Nos topamos con una época bisagra, un choque de trenes donde lo arcaico se aferraba con uñas y dientes frente a la modernidad que empujaba para existir. En esa urbe, ella vivía sabiendo perfectamente lo caro que le había salido comprar su independencia. Tirar todo eso a la basura no era opción. Jamás soltó la pluma. Daba declaraciones a la prensa si la ocasión lo ameritaba y mantenía intacto su papel a ojos del periodismo del viejo continente, como el estandarte vivo de la hipocresía de esos tiempos. Una figura femenina, de la realeza, a la que rebajaron al nivel de un simple objeto, pero que tuvo las agallas de gritar su rechazo a los cuatro vientos. Eso sí, el día a día era otro boleto. Tocaba hacer malabares para tragar con los bolsillos vacíos, lidiando a diario con el orgullo de su casta y la crudeza de no tener un peso partido por la mitad. Apretarse el cinturón no estaba en su naturaleza. Jamás se lo enseñaron de niña ni de joven porque en su mundo de cuna de oro, eso sobraba. Tenía el tacto fino para distinguir telas de lujo, pero ni la más remota idea del precio de un simple pedazo de pan. Cargar con esa ceguera, fruto de haber sido criada en un palacio de cristal y no en el mundo terrenal, la dejó desarmada. Un hueco que sus detractores supieron aprovechar a la perfección. Otra vez la ahorcaron las cuentas. Y aunque no era aquel boquete financiero que usaron para fastidiar a Gesa tiempo atrás, sí era un goteo de cobros que le chupaba la energía. Deberle la renta a las hosterías, aguantar a usureros hartos y sablar a las amistades jurándoles pagarles con una fortuna que los jueces tenían congelada. Llevaba una vida agarrada con pinzas, sintiendo todo el tiempo que el mundo se le venía encima, retrasando un golpe fatal que jamás dejaba de acecharla. Bajo esa tormenta, el pleito en los juzgados por recuperar su lana se volvió una necesidad de vida o muerte, muy lejos de ser pura avaricia. Se partía el alma buscando que la ley la viera como a un ser humano dueño de su destino. Movió mar y tierra, buscó licenciados y levantó demandas con uñas y dientes. Los magistrados de Bélgica y del Imperio Austrohúngaro le daban por su lado con esa típica actitud soberbia que se guarda para la gente revoltosa, a la que, por puro peso político, no pueden darse el lujo de mandar al diablo por completo. Hubo luz al final del túnel. La separación definitiva de Felipe se firmó en 1906, gracias a una terquedad suya que sus enemigos jamás vieron venir. Ese hito marcó un antes y un después.
Cortó por lo sano con el cobarde que la refundió en el manicomio y que manejó sus hilos por más de 30 años. Lamentablemente, anular su matrimonio no le devolvió mágicamente la riqueza que tanto anhelaba recuperar. Pelearse por sus propiedades era un auténtico campo minado. Cada migaja que ganaba exigía décadas en tribunales y un dineral en honorarios que casi nunca le alcanzaba para cubrir. Ese hombre falleció en 1980. Al morir, sepultó para siempre las explicaciones que ella jamás recibió sobre todo lo que arruinó su destino. Verlo muerto no le dio la paz mental con la que tantas veces fantaseó. Al contrario, solo desató una nueva pesadilla de trabas jurídicas, más pleitos interminables por testamentos y tierras, abriendo otra trinchera en una guerra desgastante sin final a la vista. Y para rematarla, estalló el conflicto armado. La Primera Guerra Mundial despedazó las fronteras europeas de tajo, haciendo que los viejos chismes de la realeza se vieran como berrinches de niños de pecho. El inmenso imperio austrohúngaro, ese mismo sistema que la aplastó y enjauló, se hizo polvo, mientras que el país natal de su padre, Bélgica, terminó brutalmente sometido. Esa burbuja de alta alcurnia que fraguó su tragedia, tapizada de reverencias, reglas estrictas y evaluaciones médicas hechas a modo, terminó hecha cenizas entre ataques químicos y trincheras llenas de sangre que cobraron millones de vidas. Para colmo, Leopoldo II había fallecido en 1909 sin cruzar palabra de perdón con su hija. Exhaló su último aliento como un soberano forrado en plata, repudiado a muerte por quienes sabían sus atrocidades en el Congo. Pereció negándose a dar la cara y admitir el infierno que le hizo vivir a Luisa. Jamás se tragó el orgullo para pedir perdón, omitiendo ese pequeñísimo detalle que lo hubiera cambiado todo. Al final, murió siendo exactamente el mismo déspota de siempre, un sujeto que endiosaba el control absoluto, tratando a su círculo íntimo como simples peones desechables para sus ambiciones, pisoteando incluso a sus propios hijos. El deceso del viejo la sacudió por dentro de una forma tan enredada que seguramente ni ella misma hubiera logrado poner en palabras. Ese es el luto amargo por tu propio verdugo. El hueco que deja a alguien a quien, muy en el fondo, jamás pudiste arrancar del corazón pese a sus chingaderas. Significaba el portazo final a cualquier mínima esperanza de hacer las paces. Para un tormento tan torcido, simplemente no existen manuales ni consuelos a la medida. Nadie te enseña a guardarle luto al papá que te arruinó la vida encerrándote. A su lado continuaba Gu, tan lleno de canas como ella, sin aquella lumbre de cuando andaban a salto de mata, pero erigiéndose como su ancla inquebrantable entre tanta pinche tormenta y puro andar a la deriva. Su vínculo maduró hasta volverse un refugio inquebrantable, dejando muy atrás la urgencia y el fuego arrebatador de sus inicios para lograr mantenerse a flote. Se transformó en abrigo, en complicidad pura, un pacto sin palabras entre dos almas con tanta lona recorrida que ya no ocupaban andarse explicando nada. Sin embargo, el profundo hueco que carcomía a Luisa albergaba un abismo insondable que ninguna presencia lograría sanar jamás. Le faltaban sus críos. Leopoldo y Dora maduraron sin sus abrazos, tragándose mentiras que les congelaron el corazón hacia esa figura materna tachada socialmente de loca, inestable y desobligada. Intentar surcir semejantes lazos rotos resultaba un calvario a cuentagotas, tapizado de rencores añejos y cicatrices no pedidas, pero incrustadas en el alma de todos. El estallido de la Primera Guerra Mundial masacró al continente europeo con una pinche saña desmedida, pintando horrores que los antepasados jamás imaginaron presenciar. Aquellas coronas intocables que dictaron las reglas por cientos de años terminaron haciéndose polvo, derrumbándose cual casas de cartón ante un sismo fulminante. La acartonada y estricta maquinaria austrohúngara, la mismísima jaula de oro donde mantuvieron cautiva a Luisa, se hizo humo para el año 1918. Toda esa bola de aristócratas traidores que confabularon para taparle la boca, terminaron en la lona, despojados casi por completo de su asqueroso poderío. El sistema rancio que maquinó su ruina íntima fue arrasado por vientos violentos que pasaban factura parejo, pisoteando sin piedad tanto a reyes como a plebeyos y pecadores. Radicando en París, ella sobrellevaba el trago amargo con los nervios destrozados, partida entre sus interminables pleitos jurídicos y el terror asfixiante que la masacre sembraba por doquier. Observar cómo se pudrían las coronas le generaba un sabor agridulce. Claro que le daba gusto ver hundirse hasta el fondo a todo ese maldito sistema que le pisó el cuello, pero, viéndolo bien, implicaba atestiguar cómo se desvanecía la única realidad que siempre conoció
por más ojetes que se hubieran portado con ella, abriéndole la puerta a un desmadre monumental que nadie sabía cómo parar. Para colmo de males, la pobre seguía contando los centavos en la vil lona financiera. El estallido bélico le puso 1000 pinches trabas para lograr echarle el guante a las miserables migajas que el juez apenas le había concedido. Las sucursales bancarias hacían lo que querían. Brincar fronteras era un volado suicida, y el morbo popular que alguna vez le regaló reflectores a su desdicha terminó eclipsado de un plumazo, hipnotizado por los reportes ensangrentados y la masacre que llegaba a diario desde las trincheras. Quedó arrinconada como un fantasma en una metrópoli que luchaba por sobrevivir, pasándose por el arco del triunfo los pleitos de herencia de una exiliada de casi 60 abriles. Justo bajo la sombra de esos cañonazos, a la pobre mujer le tocó tragar gordo y experimentar en carne viva lo que catalogaríamos como su segunda gran borrada del mapa. El primer golpe bajo fue aquel encierro brutal en el loquero de Dublín, cuando la silenciaron a punta de barrotes de acero y dictámenes médicos amañados. Pero este trago amargo era otro boleto. Hablamos del implacable olvido del reloj. Ese veneno lento donde el escandalazo que paralizó al viejo continente en los años 90 se apagaba de a poco, volviéndose un chismecito que la raza apenas y recordaba vagamente. Ya nadie gastaba saliva en eso. El planeta seguía girando a lo cabrón, dejando a nuestra protagonista arrumbada en el polvo. Y no era culpa de sus acciones, sino que la avalancha de la historia arrastra esa maña tan perversa de caducar hasta las tragedias más brutales, quitándoles todo el peso y la relevancia. Los chamacos que se partían la madre entre lodo y metralla en los frentes de Francia y Bélgica, ni por asomo topaban a la dichosa Alteza Real. Para sus papás, ella figuraba como mero chisme de cantina. Los abuelos sí devoraron la exclusiva fresquita. Bastaron apenas 3 pinches relevos generacionales para mandarla al baúl de las antigüedades. Para rematar la mala racha, Güesa cayó en cama por esas fechas. Aquel héroe empedernido que orquestó un escape digno de película, que burló guardias a salto de mata y se rifó más de una década tragando lodo y saltando de un exilio a otro aferrado a la mano de su amada, finalmente resintió el brutal cobro de factura por la edad y los chingadazos acumulados tras una vida plagada de puros baches y huidas. Aquellos achaques que en sus épocas de vacas gordas se hubieran curado con el especialista de cabecera, de pronto se transformaron en auténticas condenas mortales. La lana no fluía ni a mentadas, y los hospitales andaban hasta el tope remendando carne de cañón militar. Ella se fajó y no se le despegó ni un segundo. Esa postal tan cruda, la aristócrata consentida que abrió los ojos en el mismísimo Olimpo europeo, cambiándole los paños a su amado moribundo, dentro de un cuartucho parisino que se caía a pedazos de pura miseria, nos grita a la cara la verdadera grandeza de esta mujer, humillando por completo cualquier pintura ostentosa y frívola de sus tiempos de gloria. Dejaba clarísimo que, mandando al diablo las coronas y los periodicazos, latía un ser humano capaz de rajársela en silencio y demostrar lealtad a prueba de balas. Esa entrega incondicional que a muchos les da roña. La que se echa al hombro sin pedir focos, aplausos vacíos ni palmaditas en la espalda a escondidas del mundo. Al apagar el fuego del matadero bélico en 1918, el continente entero amaneció arrastrándose en pedazos. ¿Y qué decir de los belgas? Los dejaron hechos picadillo tras la despiadada invasión germana. Pero fíjate cómo da vueltas la vida. La corona de ese país que se amarró los pantalones frente al enemigo, llevándose el respeto global, emergió de las cenizas bañada en heroísmo intocable. Mientras al rey Alberto I, sobrino de Leopoldo II y pariente de Luisa, lo endiosaban como el gran salvador de la patria. Había un abismo enorme entre ese cuento de hadas de la monarquía belga y la perra realidad de Luisa, quien apenas sobrevivía en París. Era una burla tan cruel que daría risa de no ser tan trágica. Aún así, ella buscó colgarse del cambio político para exigir la herencia que le robaron. La caída del Imperio Austrohúngaro sacudió las reglas del juego, alterando por completo las leyes sobre sus tierras y su dinero. Los países recién nacidos de los acuerdos de paz impusieron sus propias reglas, armaron juzgados nuevos y le dieron la vuelta a los derechos de herencia que dejó el antiguo régimen. Toparse con ese desmadre burocrático exigía agallas, licenciados muy colmilludos y, sobre todo, mucha lana. A ella le sobraba el coraje y consiguió defensores rascando de donde pudo, pero la falta de billetes seguía siendo su peor pesadilla. Durante esa cruda de la posguerra, hizo hasta lo imposible por recuperar a sus hijos. Dora ya estaba casada y andaba en su propio rollo.
Leopoldo no salía de la alta alcurnia de la que su madre huyó, o de la que la echaron a patadas, según la versión. Se veían casi nunca. Eran reuniones tensas, asfixiadas por los años tirados a la basura y las mentiras que cada uno se inventó para no volverse loco. Nada de dramas de telenovela. Faltaron los abrazos de perdón, y nadie lloró a mares para limpiar el alma. Solo quedaron pláticas a medias entre seres que se adoran, pero a los que ya se les olvidó cómo convivir. Se acostumbraron tanto a la ausencia del otro que, al final, esa independencia les dejó marcas imborrables en el pecho. París seguía siendo su refugio, una urbe que ya la tenía tan bien leída que ninguna de sus rarezas la espantaba, aunque también le daba ese trato frío, un respeto a medias revuelto con la indiferencia que le recetan a los fuereños más pintorescos. Aquella aristócrata ya era parte de los muebles, una refugiada más entre tantos exiliados que la capital se había tragado con el tiempo. Mientras los parisinos andaban a todo motor, reinventando su mundo en los fabulosos años 20, ella seguía dando la pelea desde las sombras de esa revolución, cada día más ahogada en deudas, aferrada a una necedad brutal que, viéndolo bien, era la última pizca de orgullo que esos infelices no le habían arrebatado. La década de los 20 pegó en Francia con una vibra arrolladora, nada que ver con el infierno de los años previos. Esa misma capital que aguantó los bombazos de Alemania y lloró hasta secarse por una juventud masacrada en el frente, ahora se tragaba la vida a bocados, casi con desesperación. Fue justo lo que la gente bautizó después como los años locos. Y vaya que el apodo le quedaba al puro centavo. Los antros reventaban de madrugada. El jazz gabacho cruzó el charco para apoderarse a lo grande de las cantinas del barrio latino. Las chavas se volaron el pelo, le metieron tijera a las faldas y arrebataron los lugares que los hombres les prohibieron por toda la eternidad. El mundo giraba tan a lo loco que los de la vieja guardia terminaban mareados de tanta sacudida. A sus más de 60 primaveras, Luisa veía este desmadre. No era una ancianita decrépita, pero definitivamente su reloj se había atorado en otra época, educada bajo las reglas de oro de una Europa que las bombas hicieron polvo. Miraba ese nuevo París con la melancolía de quien ve a otros pelear sus propias batallas del pasado. Esas muchachas que exigían sus derechos a gritos en las banquetas buscaban exactamente la misma libertad por la que ella arriesgó el pellejo añísimos atrás, cuando alzar la voz era un pecado mortal. Geza dio su último respiro en 1953. Con su partida, se esfumó el único que vio en primera fila su época más cabrona. Fue su cómplice en la cárcel y en el escape, su sombra cuando los cazaban y su roca en la miseria de Francia. Quedarse viuda le pegó con un vacío 1000 veces más oscuro. Ya no era ese aislamiento de manicomio forzado por otros, era el desamparo puro de enterrar a tu último compañero de trincheras y darte cuenta de que, sin nadie que recuerde quién fuiste, tu propia alma empieza a desmoronarse. Le lloró a su amado en total silencio, tragándose el dolor como le enseñaron a hacer con lo que más le importaba. Ni una pinche nota en los diarios de renombre y mucho menos un funeral de estado. Se tragó su luto a solas, despidiendo al amor de su vida y echándole tierra al capítulo más intenso, al más desgarrador y, aunque suene loco, al momento en que más viva se sintió jamás. Cuando él cerró los ojos para siempre, a la princesa le tocó hacer un corte de caja existencial. Y no hablo de contar centavos, aunque esos pleitos en los juzgados seguían desgastando la cuentagotas y sin darle tregua, me refiero a escarbar en el pasado. Esa chinga mental de frenar, voltear atrás y cuestionarte sin piedad, ¿qué fue de verdad y qué puro cuento? ¿Valió el sufrimiento? ¿Y qué otra ruta hubiéramos agarrado con la experiencia de hoy? Para no ahogarse en recuerdos, la mujer agarró la pluma. Sumado a sus memorias viejas, aventó un cerro de cartas y cachitos de un diario medio caótico, pero brutalmente honesto. Ahí retrataba a su padre con un coraje y una lástima que únicamente los años te enseñan a digerir. Al plasmar palabras para sus hijos, asomaba un cariño impregnado de aquel trago amargo por los lazos que jamás lograron cuajar del todo. Sus líneas sobre Geza destilaban un agradecimiento puro. Tenía clarísimo que, de no haberse cruzado, su propio destino habría sido una auténtica pesadilla. Aquellos pleitos en los tribunales por su herencia se volvieron un calvario eterno y desesperante. Logró rescatar apenas un puñado de pertenencias, mientras el resto quedó secuestrado por juzgados ciegos ante sus reclamos o en manos de parientes buitres que torcieron la ley a su mero antojo. A Luisa jamás le hicieron justicia devolviéndole lo suyo. Se quedó con las ganas de esa vida desahogada que su linaje le había jurado. Exhaló su último aliento con los bolsillos bastante apretados,
Un contraste brutal si pensamos en la cuna de oro de la que venía. Sin embargo, ese afán por la plata, que tiempo atrás fue su trinchera de guerra y su boleto a la libertad, poco a poco dejó de quitarle el sueño y pasó a un plano irrelevante dentro de su propia alma. Los golpes de los años y ese costal de ausencias que uno va cargando al llegar a viejo terminaron por voltearle por completo sus prioridades. Dejó de romperse la cabeza pensando en fortunas o mansiones perdidas. Sus dudas ahora calaban hasta los huesos. Cuestionaba el verdadero peso de su andar, preguntándose si tragar tanta tierra y dar tanta pelea había servido de algo, o qué carajo sobra de un ser humano cuando el chisme, la tormenta y esa urgencia de salir viva se apagan, dejando puro silencio. El trato con sus chamacos fue un enredo hasta su último suspiro. Dora sí la procuraba, de forma genuina, aunque a cuentagotas, lastimada por los kilómetros de separación y por todo ese montón de heridas viejas y pleitos mudos que jamás lograron sanar. Leopoldo pintó su raya. Él echó raíces en la misma alta sociedad de la que ella huyó, encarnando, a lo mejor sin querer, el mismísimo infierno que a ella la escupió. Toparse con su hijo era mirarse en un espejo roto, la imagen exacta de su destino si hubiera preferido agachar la cabeza y callarse la boca. París se le iba añejando a la par, aunque, siendo francos, la capital francesa seguía intacta mientras los años le caían a ella encima. Ese choque brutal entre una urbe fresca que mudaba de piel a cada rato y una mujer aplastada por las décadas se volvía un vacío indescriptible. Uno que le pegaba duro en el pecho cada tarde, cuando el sol caía por los techos y el bullicio apenas acariciaba su ventana. Había madrugadas donde ni ella se creía su propio cuento. Imagínate, una princesa parida en el palacio más lujoso belga, regalada al altar a los 17 abriles, refundida en un loquero por su mismísima sangre, salvada por un amor que se jugó el pellejo, huyendo por todo el continente, destapando cloacas en sus libros y peleando a capa y espada en los juzgados. Le tocó enterrar a 2 maridos y a su amante, además de sortear balas de guerra y ver cómo se hacían polvo los imperios que alguna vez reinaron su universo. Era una carga bestial para un solo ser humano. Daba para armar unas cuantas telenovelas, pero todo fue real. Purita verdad sin una gota de cuento. El reloj tiene ese mañoso talento de agarrar el chisme ardiente para volverlo mito, y luego barrer el mito bajo la alfombra del olvido. Al pegar los años 30, ella sintió este golpe de realidad de tajo, una sensación que le quitó un peso de encima, pero le rompió un poco el alma. Atrás quedaron esos días donde las lenguas viperinas la apuntaban con el dedo en las cafeterías parisinas. Ningún alma murmuraba sobre ella con ese morbo juzgón de cuando huyó del manicomio o soltó sus memorias. Pasó a ser una doña más en el barrio, dueña de un pasado monumental que casi ningún despistado en la acera habría logrado siquiera imaginar, mucho menos contar de memoria. Ya rebasaba los 70 años y los huesos le pasaban factura por una vida que le dio unas arrastradas tremendas. Tantísimo andar a salto de mata y con los centavos contados, sumado a décadas tragando corajes en tribunales, la desgastaron brutalmente. Algo que ni de chiste leyeron los doctores de la corte cuando la tacharon de loca en 1898. Era una burla cruel y despiadada del destino. Aquella a quien enjaularon jurando que no le giraba la ardilla para tomar sus propias riendas, terminó llevándolas bien puestas por más de 30 años, plantándose con unos ovarios y una garra que casi nadie en su época, fuera hombre o mujer, habría logrado mantener sin doblarse ante semejantes chingadazos de la vida. Sus achaques la fueron arrinconando con esa maña silenciosa de los males que no te avisan cuándo pegan, pero que te van cerrando el cerco a la mala, asfixiándote hasta que de plano ya no cabe un alfiler. Cero dramas de hospital ni paros cardíacos de película. Fue la máquina que se fue desvielando, un cuerpo entero que lo entregó todo en la cancha y suplicaba ya tirar la toalla. Rumbo al final del camino, Luisa se la vivía escarbando en la memoria, sin cursilerías baratas ni lloriqueos por el ayer, sino con la mirada fría de alguien que ve venir a la calaca y exige ajustar cuentas consigo misma, sin máscaras. Se clavaba pensando en su niñez entre las paredes del Palacio de Bruselas, esa chiquilla viva y preguntona que se asfixiaba en un nido de sangre azul donde la inteligencia femenina estorbaba. Le daban vueltas esos inocentes 17 años con los que la aventaron al ruedo del matrimonio a ciegas. Revivía el manicomio sintiendo ñañaras, pero con el pecho inflado por haber salido ilesa del mismísimo abismo. Se atormentaba por lo que el viento se llevó, el amor marchito con sus hijos, un cariño que jamás cuajó como ella soñaba, y todo ese tiempo de crianza que le arrancaron a la mala.
épocas que ya no vuelven, pues el reloj no camina para atrás. La utopía de un destino distinto. No pidiendo a gritos lujos ni protección, sino tan solo la libertad de ser la dueña absoluta de sus propios pasos. Una ruta armada a su gusto desde el arranque, y no una condena impuesta que tuvo que ir sacando a flote a la brava. Para esas fechas, las vueltas de Dora a su casa se volvieron rutina. Entre las dos, floreció por fin un cariño entrañable, cultivado a fuego lento, levantándose poderoso sobre las cenizas de tanto malentendido y kilómetros de ausencia. Aquel vínculo distaba muchísimo de ser el lazo ideal que otras vivencias habrían forjado, sin embargo, resultaba tan auténtico que, para el mermado corazón de Luisa en su ocaso, valía oro puro, sin importar qué tan seguido se vieran. Su muchacho, Leopoldo, nunca soltó esa frialdad tan suya que lo acompañó hasta el último respiro, dejando ver las profundas cicatrices de un enredo familiar imposible de sanar con un par de vueltas esporádicas. Luisa supo asimilarlo, o de perdiz resignarse, que en esta vida suele ser nuestra única forma de lidiar con las heridas. El entorno que abrazó los días finales de esta mujer se transformaba a un ritmo que ponía los pelos de punta. Allá en Alemania, movimientos impensables 10 años atrás arrebataban el control, escudados en discursos de limpieza y disciplina calcados de esa misma mentalidad que pudrió a Luisa en el manicomio tiempo atrás. Esa asquerosa idea de que cualquiera que se salga del huacal es un estorbo al que hay que borrar o enjaular. Habiendo sufrido en carne viva los golpes de ese pensamiento, ella seguía los noticieros europeos con una angustia que le resultaba tristemente conocida. La muerte la alcanzó en el París de 1925, en su viejo departamento, salvándola de atestiguar la Segunda Guerra Mundial. Se fue tal como pasó sus últimas décadas. A kilómetros de la cuna de oro que la vio nacer, alejada de tanta opulencia y reglas de la realeza, se marchó aferrada a lo único que sus verdugos jamás lograron arrebatarle. Cerró los ojos siendo dueña de su propia esencia. Cualquiera diría que es poca cosa. Sobre todo si pensamos que sus raíces prometían un destino brillante entre los lujos más absurdos de la élite europea. Por eso, acabar sus días en un cuartito parisino sin un peso partido por la mitad podría pintar como un rotundo fracaso. Sin embargo, pensarlo así es no tener ni idea de la tremenda batalla que libró Luisa de Bélgica. Sería como juzgar el libro por la portada y menospreciar a la guerrera. Perder de verdad hubiera significado pudrirse en aquella clínica de Dublín, agachando la cabeza ante un dictamen médico inventado nomás para taparle la boca. El verdadero fracaso era tragarse las palabras, no arrastrar el lápiz y rendirse en lugar de romperse el lomo peleando por las riendas de su propio destino. La ruina total habría sido doblegarse al capricho de su sangre, volverse un simple estorbo ya solucionado, un grito ahogado en la garganta. Una mujer domesticada, conformándose con las obras sin jamás exigir el lugar que por derecho le tocaba. Pero no les dio el gusto, y su terquedad para no dejarse hundir es lo que define su grandeza. El legado de Luisa de Bélgica no se apagó en aquel cuarto de París. Los relatos de quienes tuvieron las agallas de soltar sus verdades cuando todos querían callarlos, jamás mueren cuando exhalan por última vez. Su eco retumba a través de los años de formas impensables, topándose con oídos frescos en tiempos mucho más abiertos y dispuestos a prestarles atención. Por muchísimos años tras su partida, la memoria de Luisa fue arrinconada en el baúl de los recuerdos olvidados por la corona belga. Resultaba ser la oveja negra, ese pasaje borroso que los escribanos del palacio despachaban en 3 patadas usando palabras tibias y sin sabor. La noble del matrimonio turbulento, la mujer que terminó sus días exiliada. Puros cuentos a medias, datos correctos por encima pero podridos de mentira al ocultar la carnita de la verdad porque se guardaban lo mero bueno que a esta mujer la refundieron sus propios parientes inventándole locuras, y que se partió el alma por años para rescatar su honra y salir de la jaula, que alzó la voz, agarró la pluma y dio la batalla en los juzgados con una garra que tumbaba a pedradas cada vil calumnia que le aventaron encima. Limpiar su nombre no fue de la noche a la mañana. Fue paso a pasito, caminando de la mano con esa nueva oleada, donde el mundo por fin abrió los ojos ante las mujeres que fueron aplastadas y amordazadas por el sistema de aquellos ayeres. Conforme los estudiosos le metieron lupa y decencia a la brutalidad de los manicomios del siglo XIX, el calvario de Luisa brotó como la prueba más cruda y mejor respaldada de una atrocidad que pasaba a cada rato, aunque los libros de texto se hicieran de la vista gorda. Hablamos de aventar al loquero, a la fuerza, a toda mujer que le estorbara a su sangre,
o que incomodara las buenas costumbres. Allá en la Europa de los 800 y principios de los 900, era el pan de cada día. Los doctores lo aplaudían, los jueces daban luz verde, y la gente lo veía con una naturalidad que hoy nos revuelve las tripas. No ocupaban que estuvieran enfermas de verdad, bastaba con que la pobre se saliera del huacal, que no cumpliera con su deber, que alzara mucho la voz, que no tuviera pelos en la lengua, que se enamorara del equivocado o que despilfarrara lana que supuestamente no le tocaba. Cualquier detallito de esos era pólvora suficiente para que los batas blancas y magistrados corruptos le colgaran el milagrito de estar zafada de la cabeza. Y Luisa palomeó toda la lista. No se dejó, pegó de gritos y entregó su corazón saltándose las trancas del matrimonio que la asfixiaba. Derrochó su dinero con tal descaro que sus carceleros lo usaron como el pretexto perfecto para tacharla de loca de remate. Por esa rebeldía la refundieron años en un encierro del que solo salió huyendo, gracias a los ovarios que tuvo para no dejarse tragar por el sistema y al empuje tremendo de un hombre que de verdad la amaba. Lo que vuelve a esta historia una verdadera joya no es nomás la fregadera que le hicieron pasar, aunque sí, fue una bajeza brutal que hay que decir con todas sus letras. El peso real del relato está en la cachetada con guante blanco que Luisa le dio a sus opresores. En aquellos tiempos donde las damas de alta cuna no tenían ni con qué defenderse en los juzgados, donde dar el sí en el altar las volvía simples sombras de sus maridos, y donde una receta de locura te borraba del mapa y te dejaba sin derechos en un parpadeo, Luisa agarró las pocas armas que tenía, y se defendió a capa y espada. Con una necedad que sus verdugos ni se olían, arrastró la pluma. Sus memorias terminaron siendo un tesoro histórico que le da 1000 vueltas a cualquier simple anécdota personal. Constituyen una rotunda denuncia hacia esa maquinaria que disfrazó de diagnóstico médico una auténtica condena orquestada desde las altas esferas y su propia sangre. Además, representan la evidencia irrefutable de que aquella mujer a quien tacharon de loca e incapacitada por su propia familia, poseía en el fondo una brillantez mental muy superior a la de todos los involucrados en este drama. Alzó la voz. Platicó con la prensa justo cuando quedarse callada era su opción menos riesgosa. Dio la cara ante la sociedad, sabiendo perfecto que salir a la luz le arrebataba su intimidad y pisoteaba su orgullo. Tomó ese camino porque comprendió a la mala, con el dolor que te deja el peor de los golpes, que sus enemigos se movían a sus anchas bajo la sombra del mutismo y que estar bajo los reflectores sería su único escudo real. Peleó por muchísimos años frente a los jueces, respaldada por defensores que apenas si lograba costear, enfrentando un sistema amañado para beneficiar a los de arriba, atravesando fronteras que se transformaban entre caídas de imperios y firmas de paz. Quizá no recuperó todo lo suyo, pero jamás tiró la toalla. Justamente esa terquedad para seguir de pie por 30 años, entre pleitos legales, tropezones y triunfos aislados, es una clase de valentía épica que los textos escolares casi nunca aplauden como se debe. La gran duda que nos siembra su existencia, aquella que hace eco superando anécdotas de la vieja nobleza austrohúngara y belga del siglo XIX, nos sigue pegando fuerte hoy en día. ¿Cuántas mujeres como ella se quedaron sin contar su versión? ¿A cuántas las refundieron en manicomios de lujo o en cloacas psiquiátricas desprovistas del peso de un apellido, las palancas o los reflectores que al menos le sirvieron a ella para hacer ruido? ¿A cuántas les amordazaron el alma para siempre usando esas mismas artimañas que con ellas simplemente fracasaron? Sinceramente, es una cifra que nunca sabremos con exactitud. Los expedientes de esos asilos del siglo XIX están repletos de fichas y padecimientos clínicos, pero casi nunca guardan el sentir de las pacientes. Resultan ser documentos sesgados, redactados por la mano de los opresores. Los lamentos de las internas, de aquellas que se defendían y cuyos gritos tachaban de arranques de locura, de las que soltaron el llanto y terminaron tachadas de histéricas, o las que exigieron justicia y las clasificaron como un peligro andante. Todos esos lamentos se perdieron en el olvido. El eco de su lucha sí nos alcanzó. Aunque nos llegue a pedazos y marcado por los prejuicios de su tiempo y cuna, aquí sigue. Por eso, su vivencia no es un chisme de la realeza ni un simple mitote de época. Representa el grito de resistencia de alguien a quien quisieron esfumar del mapa, pero que peleó con uñas y dientes para no desaparecer. Esa princesa belga que vio la luz en castillos suntuosos, terminó exhalando su último aliento en un piso cualquiera. Arrancó su vida bañada en toda la opulencia imaginable del siglo XIX, y se despidió en la pobreza digna de alguien que quemó hasta su último peso defendiendo sus ideales.
En medio de ambos polos, protagonizó un destino cargado de tragedias brutales, atropellos terribles, agallas desbordantes y una empatía inmensa, superando con creces a esos personajes encumbrados que abundan en las enciclopedias. El hecho de que no le hayan levantado estatuas de bronce ni figuren en los libros de texto nos escupe en la cara la forma tan chueca en que armamos nuestra historia, dejándonos ciegos ante el inmenso legado que ella forjó. Solamente aplaudimos los relatos que los ganadores nos quieren vender. Las sombras quedan para quienes fueron amordazados a la fuerza o para aquellos que gritaron cuando el mundo no estaba listo para oírlos. Hoy, por fin, le toca brillar. Y al descubrir su verdad, su cruzada ya te pertenece.